necesitamos dos conceptos que nos permitan captar las dos grandes eras que ha habido en la historia desde el punto de vista de la evolución del Estado, que son, primero, digamos, con base en dos tipos de Estado, dos tipos históricos de Estado, que vamos a llamar el Estado autocrático y el Estado liberal democrático. En el primer tipo de Estado, que es el Estado autocrático, lo llamamos así porque autocrático, porque el poder viene de quien está en poder, es autocrático. El poder viene de unidad. Mientras que en el caso del Estado liberal democrático, el poder viene de la sociedad o de los individuos que habitando el territorio de la polis son libres, gozan de libertad. Entonces, eso es algo. Y todo es una de ellos. En el Estado autocrático, la ley, escrita establece los derechos de propiedad del gobernante sobre bienes de haciendas en su territorio. De hecho, el Estado es una especie de propiedad privada exclusiva del gobernante. Es, digamos, Egipto, ¿no? Persia, China, ¿cómo se llama? La autocracia azteca, ¿no? Las autoridades estatales, el gobernante de turno y sus empleados, por lo tanto, no tienen límite jurídico e institucional alguno en sus relaciones con los individuos gobernantes. Por ejemplo, el establecimiento de los políticos, los ocupantes del Estado, se comparten el poder absoluto del autócrata en turno. En esta condición, los gobernados no tienen ningún derecho frente al gobernante y sus empleados. En consecuencia, tenemos pues que los habitantes del territorio son súbditos o siervos del gobernante en turno y de jure, y de facto son una propiedad más del gobernante. A este tipo de Estado, el vecino, el Estado es una propiedad privada del gobernante en turno. Esto es, con este concepto teórico, escribimos los estados de hace 10.000 años a el año 1789, en todo el planeta, salvo las elecciones griegas, en algunas ciudades estadounidenses, en algunas poleis griegas, que son poleis, es el plural de polis griegos, algunas poleis en Grecia y Roma antes del Imperio. Y algunas ciudades, también ciudades-estado mediterráneas en Italia, del norte, siglo XIV, XV, que más se entiende. ¿Saben tus casos? Todos los estados que existieron en el planeta hasta el año 1789 fueron estados de este tipo. O no de otra peculiaridad. Digamos, el tipo de estado liberal democrático, decimos, de entrada es morfológica, estructural, morfológica y fisiológicamente distinto, radicalmente distinto del estado autocrático o estado privado. Por eso somos autocrático o privado. Mientras que en el estado liberal democrático, el poder de mano y el mano de individuos, de personas, que habitando el territorio de la polis, el Estado, gozan de libertad. Estos gozan de derechos individuales, de propiedad y libertad mínima. Y además, colectivamente eligen de manera periódica a los titulares del poder y la época. Por la primera razón, es por eso decimos Estado liberal, porque es un Estado conformado por individuos que gozan del derecho a la libertad. En fondo, visto así, la libertad no es que un derecho de propiedad sobre sí mismo. Vista la libertad como derecho de propiedad sobre sí mismo.
no en términos filosóficos, que si sí, que si no, que si la necesidad influye, que si no influye, que si el ambiente, que si la determinación, si la televisión no va contra mi libertad, no va contra mi libertad, eso es otra cosa. No. La libertad es el derecho de propiedad sobre sí mismo. Cuando ejerce tu libertad sobre ti mismo, es tu vida. Entonces, si nadie te obliga a hacer lo que haces, antes lo estás haciendo de manera libre. Si nadie te obligó a casarte con Juanito, que fácil te puedes quejar, lo que quieras. Sí, no me vayas a decir que te obligaron. No, es que, fíjate que la educación que me dieron en la escuela, me dieron mi hermano, mi abuelita, me hicieron casarme con esto. No es lo mismo la constitución de tu identidad psicoevidencial con tu libertad, son cosas diferentes. Libertad es tu derecho de propiedad sobre ti mismo. Y se materializa en derechos constitucionales como la libertad de movimiento, como de expresión, como de venta, las garantías individuales de las constituciones modernas. Pero el principio de Estado es la libertad de tanto derecho de propiedad sobre sí mismo. Entonces, en el fondo, el Estado goza de libertad, si los individuos gozan de libertad, es un Estado liberal. Si además colectivamente eligen a sus gobernantes o a los ocupantes de las instituciones estatales, los principales, entonces es demócrata, es un liberal demócrata, a diferencia del Estado autocrático. Ojo, pero desde el momento en que ya son ciudadanos no súbditos del gobernante en turno, desde el momento en que eligen colectivamente los ciudadanos al gobernante o a los ocupantes del Estado, entonces el Estado ya no es una propiedad exclusiva del gobernante, ya no es una propiedad privada del gobernante. El Estado de facto, y no siempre, dicen, de derecho, aunque no siempre de hecho, el Estado es un Estado del público ciudadano. Por eso decimos el Estado liberal democrático o el Estado público. ¿Por qué Estado público? Porque el Estado en sí mismo es propiedad del público de ciudadanos. Propiedad que los ciudadanos ejercen de muchas maneras, pero principalmente ejercen eligiendo periódicamente de manera colectiva a los ocupantes del Estado, específicamente de los poderes, de la presidencia, de eligiendo el gobierno. Entonces, el punto no es nada más, no es trivial la elección democrática del gobernante en turno, cambia la naturaleza misma del Estado. Estamos hablando de un territorio del Estado, aquellos en donde los miembros del Estado o los habitantes de la polis no son miembros de la polis, son de hecho súbditos o de una propiedad más cierta, de una propiedad más del gobierno interno, y aquellos que son estados de la autocráticos, y aquellos donde los individuos, las personas son ciudadanos, miembros del Estado, no solamente habitantes de la polis, sino integrantes, miembros de la polis y por tanto sujetos de derecho. Derechos de propiedad primero de sí mismos y luego colectivamente derecho de propiedad sobre el Estado, que se ejerce como emisión del gobernante. Estado público. Entonces, por eso decimos, el gobernante en turno se convierte en solo el inquilino del palacio, pero no es el dueño del palacio, pero los principatos, en los términos maquiavélicos, es un buen inquilino. ¿De quién es el palacio? Es del público de gobernados que son ciudadanos y que pagan por él. Cambia la naturaleza misma de los impuestos. Porque además en los estados liberales democráticos normalmente, vamos a un poquito más adelante, la definición de cuánto pagarle al Estado ya no depende discrecionalmente del gobernante público, sino es una decisión que toma
una institución estatal que está conformada por los representantes elegidos directamente por los ciudadanos, que son los diputados, ¿no? Cualquier cosa que eso quiera decir, eso es otro problema, ¿no? Ok, ya. Pero que tenemos aquí 5 minutos de preguntas, pues, allá los de nuestros amigos de Sudamérica. Adelante. Buenas tardes, de aquí de El Salvador. Luego de su comentario así carnavalero en relación a nosotros los salvadoreños, particularmente a los funcionarios de la Cancillería, quisiera escuchar algún comentario sobre una noticia aparecida en un periódico hondureño en ese día. Yo sé que tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero dice así la noticia: preocupa plan mexicano para blindar frontera sur, y es de una señorita que se llama Xiomara Orellana, y dice que el coordinador para asuntos migratorios del equipo de transición del nuevo gabinete, el señor Arnulfo Valdivia Machuca, ha contemplado instalar 10 puestos de control migratorio en la frontera de Guatemala para controlar el ingreso a su territorio. Y dice de que le conviene a México que, en lugar de tener un ejército de indocumentados trabajando, los tengamos documentados, y que además después les podamos decir a los estadounidenses: mira, así funciona. Entonces, la pregunta es que, además de estos 10 puestos, dicen que van a poner también a cubrir el espacio entre estas garitas o entre estos puentes internacionales a 8,000 elementos de la policía fronteriza. Ahora bien, ¿ustedes están siguiendo instrucciones norteamericanas a cambio de beneficios a sus migrantes, o es una iniciativa netamente mexicana? Esa es la pregunta. Está muy sencillo. Yo me ocupo solo de problemas teóricos. ¿A qué nivel está esta? ¿A qué nivel está esta ponencia? Evalúelo ya. Ya ahorita podemos ver. ¿En qué fecha venga? Para empezar, no vuelta la pregunta. Pero entonces, esa pregunta, yo simplemente diría que en la primera parte, digamos, estamos hablando de una noticia que aparece en un medio de comunicación hondureño. Había primero que confirmar efectivamente la noticia, y segundo, había que preguntarle a quien emitió esa declaración, Arnulfo Valdivia Machuca, que estará aquí el 27 de octubre, para que le pregunten directamente. Bien. ¿Con alguna duda conceptual? ¿Por qué no tiene información? Vamos a ver. Caballeros, caballeros senadores, aparte de tener la información que su padre tiene muchos, ¿sí? ¿Alguna cosa conceptual? ¿A qué lo tienen todo claro? Buenas tardes. Está bien que están en el mejor ministerio, están en el mejor ministerio del gobierno salvadoreño, pero no está tanto, Doctor, tengo una consulta. Pues sí. Quería hacerle una consulta precisamente, bueno, un tanto conceptual en virtud de todo lo que nos ha estado compartiendo, básicamente de esta discusión de Thomas Hobbes, John Locke y cómo se visualiza el Estado a través de los monopolios que usted muy bien menciona. Le quería consultar precisamente, le entiendo que no va a responder temas si no es de índole histórica, sin embargo le quiero consultar
particularmente por la visión del Estado y el